Un agradecimiento por todos sus deseos, que nos vaya bien en este nuevo proceso, y tal como lo he dicho todas las veces, un saludo muy especial a Brenda Lara, porque ella es la persona que inició esta comunidad. Nosotros le colaboramos algún año por ahí y ella estuvo muchos años al mando de esto, y obviamente que se requiere dejar que la gente descanse un poquitito, por eso nos pidió a nosotros que asumiéramos, y aquí estamos. La idea de esta gestión es que veamos los caminos que nos quedan por andar como comunidad, como Chicken Feed, ver por dónde debemos ir. Hay documentos que yo les envié. Creo que si podemos conversar algo va a ser muy poquitito hoy día, pero no me desespera. Yo creo que podremos tener tiempo para que antes del final de año tengamos alguna otra videoconferencia que nos permita conversar el tema. Pero hoy día tenemos aquí a Selim Carrasco, un profesor doctor, profesor de alguna universidad de este país. El currículum que me mandó, yo me demoraría todo el periodo en leerlo, así es que basta con que ustedes lo vean. Y le pedí a Selim que nos trajera alguna idea que nos desafiara, o que nos iluminara, o que nos mostrara el camino por donde van las TICs en Chile y en Sudamérica y en Latinoamérica y tal vez en el mundo. Es un placer para mí dejar a Selim con ustedes y somos todos oídos. Muchas gracias, Carlos. Gracias a todos por estar ahí. Un saludo especial a mis ex colegas allá de Los Lagos y de la Austral de Valdivia, con los que trabajamos tantos años juntos, allá en el frío y lluvia del sur de Chile, y a Brenda, quien tuvo la idea de crear, digamos, esta comunidad virtual en la que tenemos el agrado de trabajar y de participar. Bueno, podemos iluminar, oscurecer. Hay muchas cosas que podemos hacer cuando empezamos a hablar de la sociedad de la información. Lo primero, y quiero decir, y desordenando un poco la presentación ya que estamos tan en confianza, es que tenemos que pensar que las TIC son como el sexo. ¿Les queda claro? O sea, todos tienen claro cómo es el sexo. Entonces tendrán claro cómo son las TIC. El sexo es contexto, porque vivimos en un mundo sexuado. ¿Ya? Las TIC son contexto, porque vivimos en un mundo en el que están las TIC por todas partes. Implícitas, implicadas, presentes con visibilidad o presentes de manera invisible, pervasivas, como algunos dicen. El sexo es una herramienta para reproducirse. ¿Ya? Las TIC son una herramienta para enseñar, para trabajar, para comunicarse, para muchas cosas. Y el sexo es objeto de estudio, porque claro, uno tiene que estudiarlo para poder desempeñarse bien o para conocer, digamos, los efectos que tiene, ¿ya? Y en este caso, las TIC es un tema similar, son también objeto de estudio. O sea, se fijan, tanto a las TIC como el sexo tienen tres roles y no uno solo. No son solo herramientas, son contexto en primer lugar, en segundo lugar herramienta, y en tercer lugar, aunque no menos importante, objeto de estudio. Y es lo que tenemos que considerar cuando trabajamos con ellas. Si las utilizamos de una sola manera, estamos cometiendo tantos errores como si al sexo lo utilizáramos de una sola manera. ¿Ya? Si lo utilizamos solo como objeto de estudio, para mucha gente podría llegar a ser un problema el sexo. Como vamos a enfrentar entonces esto desde esa esquizofrénica posición de tres significantes y tres epistemes distintos, hablaremos primero de que estamos inmersos en una sociedad de la información. La mayor parte de los investigadores están de acuerdo en ello, una sociedad de la información y del conocimiento, que tiene ciertos basamentos epistemológicos.
no podemos entender las tecnologías de la información, las comunicaciones y el conocimiento, y como dice Bauman, y del consumo, en esta estructura social al menos, si no realizamos primero una aproximación epistemológica. ¿De acuerdo? No sé, veo tantas caras de interrogante. A ver, ¿por qué aproximación epistemológica? Porque lo importante aquí, y en lo que vamos a conversar más adelante, no son las TIC como el elemento, sino que lo importante es el cambio social que estamos viviendo. Desde Platón, ¿no es cierto?, con su famoso mito de las cavernas, y ya dando un salto en el tiempo, de Platón plantea dudas sobre el concepto de realidad, pero más adelante, para no hacer un recorrido tan vasto, nos vamos a Kant, nos vamos a Husserl, y de ellos nos vamos a una interesante pensadora alemana que se llamó Edith Stein, una pensadora alemana de origen judío, que posteriormente se hizo monja católica y murió en los campos de concentración nazis, donde la mataron por judía, no por monja, pero la habían tomado presa por monja y no por judía. Edith Stein tiene un libro que se llama Introducción a la Filosofía. Y en este libro ella va planteando la forma como nosotros construimos el mundo. El mundo construido en base a percepciones. El mundo construido en base a, a nuestra percepción del espacio, del tiempo, de las distancias. Y es un elemento fundamental para comprender después la manera como construimos realidades en el mundo actual, al que, de acuerdo a lo que dice el profesor Víctor Sandoval de la Escuela Nacional de Comercio C de París, nombro como hipermundo, o sea, un mundo que no tiene solamente las dimensiones tradicionales de largo, ancho y alto que hacen la distancia, el tiempo, sino que además incorpora una dimensión que es de responsabilidad exclusiva del hombre, que es la dimensión virtual, o las dimensiones virtuales, porque la dimensión virtual tiene la característica especial que es una dimensión multidimensional, y nuestra realidad está construida incorporando la dimensión o las dimensiones virtuales. Si no las consideramos, es tan absurdo como considerar la realidad sin el tiempo. Se fijan que de las TIC nos hemos ido a la SIC, Sociedad de Información y el Conocimiento, y en algunos lugares del consumo. Hemos partido con Edith Stein porque la considero como la base de la construcción epistemológica que hemos utilizado posteriormente. Pero no nos podemos quedar solamente con ella, después hay muchos pensadores más. De la Comisión Académica. Claro, es importante allí considerar a Varela, a Francisco Varela, especialmente en un artículo que escribe con Fernando Flores hace unos meses antes de morir, el año, me parece que fue el 2001, en el que también plantea los conceptos de realidad y la relación de cómo construimos la realidad, de cómo construimos conocimiento con los procesos educativos. Y nos habla del absurdo de mantener procesos educativos de la revolución industrial, de la sociedad industrial, en la sociedad de información y de conocimiento. Y en la sociedad industrial, ¿no es cierto?, teníamos la biblioteca, teníamos el profesor, el canal para recibir conocimiento, para crear conocimiento de los estudiantes, era fundamentalmente el profesor. Era un canal único. En estos momentos en que, independientemente del viejo que tengamos delante, y lo digo peyorativamente, ¿no es cierto?, porque muchas veces el viejo soy yo, los estudiantes pueden recibir desde distintas fuentes y desde miles de fuentes también elementos que les permiten construir conocimiento. Entonces, los paradigmas son absolutamente distintos. Y en estos paradigmas distintos se nota el hecho de que las TIC son sustratos. Fíjense la fuente que estoy utilizando ahora. Trabajamos en un contexto multifuentes. Por supuesto, algunos apuntes, ¿ya?, un disco duro, un tablet que está más allá, un portátil conectado a internet, un celular
Un libro bastante interesante, no sé si alcanzan a ver la portada. Se llama La rebelión de los mutantes y fue escrito por Temo Lobos hace unos 30 años. Temo Lobos se llamaba Temístocles Lobos y era un autor de cómic infantil chileno que tiene dos libros que considero que son bastante representativos de lo que hemos construido nosotros como sociedad. Uno se llama El árbol gigante, que es un árbol que está muy grande, que viven los mutantes después de una supuesta guerra atómica y están estratificados por sus clases sociales, y cuanto más poderosos viven más arriba del árbol. Es como un ejemplo de lo que es el Chile actual, ¿ya? Y en la rebelión de los mutantes, digamos, estaría la solución, ¿no?, a cómo ese problema puede ser resuelto. Pero bueno, vamos. En esta sociedad de información y de conocimiento tenemos un montón de pensadores que son importantes. Si nos vamos a la línea filosófica, está obviamente el ser y el tiempo de Heidegger, ¿ya? O sea, es importante entender el tema de la temporalidad, porque los estudiantes actuales no tienen el tiempo de los que nacimos en la época preinformática. Es posible integrarse e integrarse bien. Yo tuve la suerte de comenzar mis cursos de informática a los 15 años en Estados Unidos, digamos, en un momento en que aún tenía la cabeza suficientemente abierta, pero he visto después gente que ha entrado con mucha más edad y se integra perfectamente bien cuando asume que el gran diferencial es el concepto de tiempo. Se rompe la linealidad temporal y las personas que participan en la sociedad actual tienen la posibilidad de utilizar el tiempo de una manera dividida, ¿ya?, con varios sincronismos y con varios asincronismos. Y este es un elemento importante. Pero además de ese elemento tremendamente importante que es el análisis desde la filosofía, está el análisis desde la biología. No podemos comprender la sociedad actual y la forma como se desarrolla en base a las tecnologías y la forma en que se crece y se educa a la especie humana si no cambiamos el concepto darwiniano tradicional. Y el concepto darwiniano tradicional ha sido completamente cambiado conceptualmente, ha sido completamente modificado por una pensadora de la Universidad de Massachusetts hace ya unos 20 años, que ya ha trabajado con elementos previos, por supuesto, no nace espontáneamente su análisis de la teoría de la evolución, y ella plantea, se llama Lynn Margulis. Lynn Margulis plantea una nueva visión del darwinismo en el que las especies se desarrollan y avanzan de manera simbiótica. Ella plantea la simbiosis, la simbiogénesis como el elemento determinante para la evolución, y es obviamente mucho más comprensivo. O sea, voy a mezclar el término biológico de simbiosis con el término humano de colaboración. Pero la ley de la selva no es una ley en que el más fuerte mata y se come al más débil. La ley de la selva es una ley de colaboración, y lo tiene muy bien demostrado Lynn Margulis, especialmente en su trabajo sobre las colonias bacterianas. Y justamente es lo que tenemos que leer para entender cómo es posible que se desarrolle el conocimiento en los humanos de manera cooperativa, colaborativa, y no con la comprensión antigua, decimonónica, de la competencia o de la ley de la selva como una ley salvaje, como una ley en que exclusivamente gana el mejor dotado. Y era una ley realmente absurda. Es un bicho muy bien dotado que está allí, digamos, lo agarras, si es un león muy bien dotado, lo agarran, no sé, durmiendo 50 millones de hormigas y se lo comen igual. Entonces, bueno, no es el individuo ni la especie más fuerte la que prevalece, sino que la que mejor establece sus redes simbióticas. Entre humanos diríamos sus redes colaborativas. Cuando hablábamos con Lynn Margulis y le decíamos, esto es colaboración, decían, no me saquen términos humanos, yo soy biólogo. O sea, hablo de simbiosis. Pero el tema es importante porque nos permite entender la forma en que se va desarrollando la especie humana, o que se puede desarrollar la especie humana también. Junto con leernos
y son bastante entretenidos con este tema del concepto de tiempo. Husserl, Stein, Heidegger. Podemos pasar a otros pensadores que en esta línea también han ido creando epistemología. Después de ellos está, por supuesto, a Gadamer. ¿Y por qué tenemos que tomar a Gadamer? Gadamer, ¿qué tiene que ver con el tema de la sociedad de la información? Resulta que la sociedad de la información permite que podamos disponer de múltiples subalternidades. Si no conoces, el concepto de subalternidad es, digamos, un grupo social pequeño que se desarrolla con algunas características propias, ¿ya? O un grupo social grande. Las mujeres son una subalternidad dentro de la sociedad, los hombres también, los gitanos, por decir algo, ¿ya? Pero hay las tribus urbanas también son subalternidad. Y estas subalternidades pueden tener mayor representación en Internet, en la sociedad de la información. Pero no solamente ellos, los mapuches, los catalanes, los vascos, ¿ya? Por dar ejemplos, los valones, por dar ejemplos europeos también. ¿Ya? Y eso implica que en la red de conocimiento tenemos diferentes concepciones del mundo y diferentes formas de expresarnos. Y para poder entender y aproximarnos a la forma de la expresión del otro, para acercarnos a la otredad, necesitamos leerlo de una manera abierta. Y para leerlo en su idioma, entre comillas, en el lenguaje de su subalternidad, hemos de entender, hemos de aproximarnos de una manera hermenéutica. Y hemos de conocer el concepto de hermenéutica y aproximarnos a ellos con esa lectura, con una lectura hermenéutica, ¿ya? Como si estuviésemos leyendo a gente del pasado con la que no tenemos acceso para que ellos interactúen con nosotros. Entonces, fíjense, o sea, tenemos varios elementos de aproximación y uno de los elementos importantes es la hermenéutica. ¿Cómo podemos educar a personas de distintas subalternidades que se acercan a una escuela, a un colegio, a una universidad, si no tenemos una aproximación nuestra hermenéutica hacia ellos? Y son elementos que hemos ido dejando de lado al trabajar en la Escuela Social de Información. Por eso es que es importante leer a Gadamer y comprender su resignificación de la hermenéutica. Y la hermenéutica, por supuesto, va ligada a la tradición de cada grupo social. Y para ello nos vamos a años bastante más recientes, a Terry Winograd, de Stanford. Terry Winograd, que escribió con Fernando Flores en su momento, nos habla de la tradición y que entendemos la vida, o mejor dicho, miramos la realidad desde nuestra tradición. Vemos y leemos desde nuestra tradición. Y es importante entonces que las tecnologías también las podamos entender y las podamos traspasar asumiendo que al otro lado tenemos personas de múltiples tradiciones que nos están entendiendo de distintas formas. Fernando Flores también tiene un elemento importante. Fernando Flores es un pensador chileno, mejor pensador que político, que plantea el compromiso de acción en base a la palabra. Y ese es el elemento teórico importante que desarrolla Fernando Flores. El compromiso de acción en base a la palabra. Y la palabra en las redes pasa a ser especialmente importante, más aún cuando yo recibo un correo electrónico. El que lo envío sabe que lo he recibido, me ha comprometido con una respuesta. Y tengo el compromiso de responderlo. Entonces hay un compromiso en base a la palabra, que es lo que plantea Fernando Flores en sus teorías de gestión en general, pero lo planteó antes que existiera este sistema de correo electrónico. Él hablaba de aceptar los compromisos de forma verbal también. Otro pensador que es tremendamente importante para poder entender la sociedad de información y de allí entender la educación en la sociedad de información es Ilya Prigogine. Me imagino que la mayor parte lo conocen. Ilya Prigogine
trabaja con el concepto de la flecha del tiempo, ¿ya? Y habla del concepto de tiempo desde la termodinámica no lineal de los procesos irreversibles. Fíjense qué diferente esto con pensar en que vamos a enseñar a los estudiantes a utilizar PowerPoint para hacer sus clases. O sea, si no tenemos la comprensión de este contexto, de esta epistemología, si no hemos construido un episteme asociado a la sociedad de la información, no podemos enseñar a la sociedad de la información porque seguiremos entregando formación dedicada o creada para la sociedad industrial. Otro señor que no podemos dejar de lado es a Morán, o Morín, Edgar Morín. Y él tiene un libro que son Los 7 Saberes, que recomiendo a todo el que se quiere dedicar a educación que lo lea. Una educación que reconozca las cegueras del conocimiento, los errores y las ilusiones de una educación que está hecha por personas y por lo tanto tiene errores. Entonces, asumir una educación, un proceso educativo en la sociedad de información que genere dudas, que entregue elementos fundantes, que entregue elementos basales, que entregue conocimiento, pero que al mismo tiempo genere dudas, no certezas. El día en que podamos hacer una clase de historia y geografía entre peruanos, bolivianos, argentinos y chilenos, una misma clase, y podamos asumir, bueno, lo mismo en el norte, ¿no es cierto?, entre Colombia, Venezuela, Panamá, Perú, ya Brasil, en que podamos hacer una clase y entenderlo hermenéuticamente lo que cada país plantea de acuerdo a su tradición, y después de eso intentar crear un conocimiento común con las dudas que lógicamente nos van a surgir. En ese día estaremos desarrollando adecuadamente un curso de historia para la sociedad de la información. Pero desde el momento en que le estamos dando certeza absoluta a los estudiantes de esto, seguimos con el enfoque industrial o incluso preindustrial. ¿Qué filósofo soporta esto antes que Morán, antes que Morín? Gödel, el matemático Gödel. Un matemático tan loco que finalmente se mató de hambre. Le tenía desconfianza a todo el mundo, pensaba que todo el mundo lo quería envenenar y no comió. Y no comió más bien. Se murió. Pero bueno, él plantea el teorema de la incompletitud, que es interesante. O sea, siempre nuestro conocimiento va a ser incompleto. El conocimiento de un elemento de un conjunto tiene un punto ciego. Siempre. Y está claro, yo estoy en esta sala, tengo un punto ciego en mi espalda. ¿Ya? Todos, en cualquier espacio que analicemos, tenemos puntos ciegos que no podemos ver. Y esto está demostrado matemáticamente en el teorema de Gödel, que es una base para la informática. O sea, siempre podemos tener puntos ciegos y en base a ese punto ciego nuestra información es incompleta, nuestro conocimiento es incompleto y gracias a ello tenemos dudas. ¿Ya? Una maravilla tener dudas. ¿Qué más dice Morán? Una educación que asuma los principios de un conocimiento pertinente, el conocimiento que sea pertinente, ¿no es cierto?, a lo que necesitamos, a lo que requerimos, a cómo podemos construir, porque la sociedad de la información es importante poder construir, poder aportar. La enseñanza de la condición humana, cómo somos los humanos, una identidad planetaria, si es cierto, somos todos los que estamos en una misma isla que no podemos estropear, y el ser capaz de enfrentar la incertidumbre, porque vamos en un mundo que además es incierto. ¿Ya? Los trabajos son temporales, lo cual implica que muchas cosas más son temporales de esa manera. Como dice Bauman, ¿no es cierto?, la sociedad se hace cada vez más líquida. La sociedad, el sistema neoliberal, la sociedad capitalista necesita la liquidez para sobrevivir. ¿Qué quiere decir liquidez? Necesita que todo el mundo esté nadando, preocupado, digamos, de nadar y sobrevivir, construyendo algunas cosas en el agua, pero el momento en que dejas de nadar te ahogas. Si no tienes trabajo, dejas de ser capaz de estar en la superficie y te ahogas. Nosotros en Chile tenemos los mejores ejemplos de sociedad líquida, entonces realmente podemos explicar en todas partes. Yo digo Chile, para entender a Chile hay que leer 2 libros. Fausto de Goethe, ¿no es cierto?,
y el retrato de Dorian Gray de Wilde, de Oscar Wilde. El Fausto, porque hemos hecho el pacto con el diablo, ya, y estamos ilusionados, ¿no es cierto?, recibiendo nuestras riquezas. Y el retrato de Dorian Gray, porque mostramos una cara muy bonita para afuera, pero la podredumbre que tenemos aquí detrás, digamos, y los problemas que tenemos acá detrás, y la inestabilidad y las depresiones no se muestran, están guardados en el cuadro que está guardado en la bodega. Y eso se refleja en nuestros procesos educativos y en la formación de nuestros profesores. Morán plantea también la enseñanza de la comprensión y la enseñanza de la ética. Yo prefiero un ingeniero que me diga, mire señor, yo ese puente no lo puedo hacer, ese edificio no lo sé hacer, a un señor que sea excelente técnico y diga, lo hago igual por si acaso, total, va a quedar en el borde en el límite. Total, si se cae, yo no voy a estar acá. Entonces la importancia de la ética es preferible el profesor que duda y que enfrenta a sus estudiantes y que les dice, mire, vamos a tratar de construir esto en conjunto, vamos a averiguar sobre esta duda, que el que les diga cualquier mentira, digamos, como muchos casos he visto, ya, y asuma con seguridad, digamos, esa mentira. Entonces un tema fundamental, un tema fundamental es la ética, el elemento ético. Hay muchos pensadores de los que podríamos hablar ahora, ¿no es cierto? Ya hablamos de Gödel, Derrida, Jacques Derrida. El significado de la letra, ha cambiado el significado de las cosas, de las palabras. Las letras ahora tienen sentido cuando forman palabras, pero también cuando aparecen como símbolos. Y ello nos genera variaciones en el lenguaje y distintas comprensiones del lenguaje. Paul Virilio, otro investigador interesante, otro escritor interesante con la bomba informática, él dice, en un mundo que se divide entre colaboracionistas y resistentes, me defino como un resistente a la homogeneización de los humanos, a la homogeneización del mercado, a la homogeneización de costumbres, a la homogeneización de saberes. ¿No? Tenemos que ser diversos, tenemos que tener la libertad de construir nuestra propia individualidad, y esta es una de las tareas que tenemos que manejar en la sociedad de la información. Bueno, después de una base epistemológica, tenemos que leer nuestra sociedad de manera crítica, y es importante que la leamos de manera crítica, porque si no la leemos de manera crítica, construiremos con los mismos ladrillos quebrados con que se ha ido construyendo hasta ahora. Tenemos que ser capaces, especialmente los educadores, la ciencia más importante de la sociedad del conocimiento, como dijo Varela. Educación es la base de construir conocimiento. Entonces, la educación es la ciencia más importante del conocimiento. Tiene que ser crítica con lo que encuentra, como todas las demás ciencias, y construir, por un lado, epistemología, pero construir también el conocimiento de la nueva sociedad de manera crítica. ¿Quiénes son importantes aquí como pensadores? Obviamente Chomsky, ¿no es cierto?, con su análisis del lenguaje. Bauman con la sociedad líquida. Es tremendamente importante leer a Bauman y entender a Bauman y trabajar con Bauman integrando su pensamiento de sociedad líquida en las clases. También, y más tremendamente importante y terriblemente complejo, es Sennett, con su libro que se llama La corrosión del carácter. Sennett nos dice cómo nosotros dejamos que nos vaya modificando el lenguaje, y con esa modificación del lenguaje nos van cambiando el significado de las cosas. Pero al final también plantea él, la verdad recupera su espacio. Fíjense el concepto de campos de concentración. Si lo leemos como lo que las palabras deberían significar, es un campo donde concentrar gente. A lo mejor un campo donde la gente va a pensar para concentrarse más. Pero era el eufemismo, la manipulación del lenguaje para modificar el carácter de los alemanes que hacían los nazis para tener sus campos de exterminio. Es lo mismo que nos hacen ahora en las noticias cuando nos dicen, vamos a construir un relleno sanitario. El relleno sanitario da la sensación que van a poner un lugar donde van a guardar remedios para que la gente los recoja. Y es un basurero, digamos, es un basural. Entonces es importante que podamos hablar con la verdad.